Ascona, Presente, doctor, buenas tardes. Bautista, Presente, doctor, buenas tardes. Cabrera, Cabana, Gallo, Presente, doctor. Buenas tardes. Quipana, Presente, doctor, buenas tardes. Toquinamani, Doctor, buenas tardes. Presente. Choquinaira, Presente, doctor. Buenas tardes. Condori, Cusiyunca, de la Cruz, Presente, doctor. Buenas tardes. Dueñas, Doctor, buenas tardes. Presente. Flores, Doctor, buenas tardes, presente. Flores Taco, Presente, doctor, buenas tardes. Tirano, Presente, doctor, buenas tardes. Huacalpuma, Huamán, Presente, doctor. Buenas Huamán, tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Huamaní, Lazo, Huanca, Presente, doctor, buenas tardes. Huilca, Presente, doctor. Buenas tardes. Santa, Huilcahuamán, Presente, doctor. Buenas tardes. Lazo, Martínez, Presente, doctor. Buenas tardes. Olivares, Orellana, Presente, doctor. Buenas tardes. Paredes, Presente, doctor, buenas tardes. Peralta, Presente, doctor, buenas tardes. Quispe, Armas, Quispe, Huilca, Presente, doctor, buenas tardes. Ríos, Rodríguez, Rondán, Salcedo, Presente, doctor. Buenas tardes. Tuni, Doctor, buenas tardes, presente. Suyo, Presente, doctor. Buenas tardes. Tapia, Presente, doctor. Buenas tardes. Montalla, Presente, doctor, buenas tardes. Tito, Presente, doctor, buenas tardes. Valencia, Presente, doctor. Buenas tardes. Valencia, Sonco, Presente, doctor. Buenas tardes. Velasco, Villalba, Yampi, Presente, doctor, buenas tardes. Yupanqui Presente, doctor, buenas tardes. y Zárate. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bueno, en realidad, yo no estoy de acuerdo en esta forma de hacer clases, pero no podemos tampoco atrasarnos tanto, ¿no? Una semana, lamentablemente una semana, pérdida de tiempo y no podemos seguir así. Muy bien, no sé si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver la pantalla. Ya, muy bien, entonces en la anterior sesión habíamos explicado acerca de los neurotransmisores a nivel cerebral, ¿no? Y cuál era más o menos la función que cumplía en el cerebro y cómo se hacía la neurotransmisión a nivel cerebral, ¿no? Entonces, habíamos mencionado, ¿no? Que
teníamos, ¿no?, diferentes sustancias, ¿no?, que podían hacer la neurotransmisión. Y una cosa importante era la generación del impulso y otra era la transmisión del impulso, ¿no? Pues esta transmisión del impulso es única en el cuerpo, ¿no? No hay otro órgano o derivado de otro órgano o de otras células que no sean las neuronas que puedan tener esta característica, ¿no? Todos los sistemas de neurotransmisión a través de neuronas se realizan de esta forma, ¿no? Donde en la cabeza de la neurona, ¿no?, se va a producir el impulso dependiendo, ¿no?, de la estimulación o de la generación propia del impulso. Y este impulso se va a dar a través de las dendritas, ¿no?, para llegar finalmente a la sinapsis, ¿no?, donde se va a producir la neurotransmisión. Hemos hablado de varias sustancias, ¿no?, como las aminas biógenas, los aminoácidos, los neuropéptidos, etcétera, ¿no?, los cuales estaban distribuidos en diferentes partes del cuerpo o del cerebro. Habíamos incluso puesto como ejemplo, ¿no?, diferentes receptores, como el receptor GABA, ¿no?, y habíamos hablado acerca de también algunos neurotransmisores, ¿no?, de diferente tipo, ¿no?, como hormonas, ¿no?, como péptidos, opiáceos, ¿no?, y cada uno de ellos tenía pues un rol específico, ¿no? Habíamos hablado también de la barrera hematoencefálica, ¿no?, y también, ¿no?, habíamos estado hablando también de la triada, ¿no?, de la personalidad, ¿no?, formada por la dopamina, la norepinefrina, ¿no?, y la serotonina, ¿no?, siendo el más importante hasta ahora la serotonina. Tal vez en el tiempo cambie esto, ¿no? La serotonina es muy importante porque va a mediar el estado del ánimo, el apetito, el sueño, ¿no?, la regulación del estado mental de la persona, y además va a determinar cómo va a ser su personalidad, ¿no?, del paciente, ¿no? Todo esto probablemente lo hemos ido aprendiendo desde niños, ¿no? Nos han enseñado nuestra mamá, nuestro papá, todo el modelo que hemos seguido, ¿no?, de acuerdo a esto. La dopamina, en cambio, está, hemos dicho, relacionado al placer, a la motivación y a la recompensa, ¿no? Y su gran aliado de la dopamina va a ser los receptores o los opiáceos, ¿no? En este caso, la más importante van a ser las beta-endorfinas, ¿no?, las cuales, junto con la dopamina, ¿no?, va a trabajar bastante en lo que es mejorar el humor, ¿no?, tener ánimo para hacer las cosas, potencia, ¿no?, la memoria, potencia el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, cuando hay endorfinas naturales, no estoy hablando de endorfinas, opiáceos exógenos, ¿no?, cuando las endorfinas van a ser secretadas naturalmente, va a haber pues, ¿no?, una estimulación a la memoria, a las ganas de hacer, a salir adelante, a lograr objetivos en la vida, etcétera, etcétera. Pero como hemos explicado, la dopamina puede ser obtenida, ¿no?, de una forma natural, ¿no?, y los dos más grandes hemos dicho que es la alimentación y el placer pues, de interacción sexual, ¿no? Pero también existe pues la dopamina barata, ¿no?, la dopamina que va a ligarse a las adicciones, ¿no? Entonces, esta dopamina lamentablemente no va a ser, ¿no?, un estímulo más bien para hacer las cosas, sino va a ser un obstáculo, porque juntamente con los opiáceos va a producir las dependencias, ¿no? Las dependencias pueden ser cualquier tipo, ¿no? La persona puede entrar en dependencia de cualquier tipo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Finalmente, la norepinefrina es la hormona que está relacionada con la respuesta al estrés, ¿no? Va a regular inicialmente, ¿no?, todo lo que es nuestras funciones basales, ¿no?, el despertar, los ritmos circadianos, una presión adecuada, una presión normal, ¿no?,
va a regular normalmente esto, pero si se dispara lo que es el mecanismo del estrés, también va a disregular, ¿no?, el sistema circulatorio, produciendo hipertensión arterial de origen central, va a producir insomnio, ¿no?, y otras afecciones, ¿no? Entonces, es importante por eso regular, ¿no?, estas sustancias en el cerebro, ¿no?, para que una persona sea una persona pues equilibrada, ¿no? Equilibrada, ¿no? Entonces, además, simplemente recordar la adrenalina, ¿no? Está regulada por los mecanismos, o va a regular los mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Y se va a disparar, ¿no?, cuando existe la alerta, ¿no? La alerta. Entonces, la alerta también puede ser disparada por cualquier cosa, igual que la adicción, ¿no? O sea, la alerta puede ser disparada por cualquier cosa. Existe incluso adicción, o perdón, alerta, ¿no?, a los exámenes, al estudio, puede ser a los viajes, puede ser, no sé, incluso hasta una persona, solamente ver a una persona puede disparar la adrenalina, ¿no? Igualmente, la acetilcolina, ¿no?, desempeña pues un papel muy, muy predominante en lo que es la conexión, ¿no?, entre lo que es el sistema superior, ¿no?, el neoencefalo va a desempeñar o va a expresar, ¿no?, a nivel orgánico, ¿no?, todo aquello que puede ser, que puede afectar, ¿no?, a el subconsciente, entre comillas, ¿no?, porque alguien decía, ¿no?, el subconsciente es mi cuerpo, ¿no?, y esto es transmitido por el sistema autónomo, ¿no? Entonces, la acetilcolina tiene mucho que ver con la memoria. Si una persona está estresada, una persona no está a gusto, ¿no?, lamentablemente la memoria va a disminuir bastante, ¿no? Y también el aprendizaje, ¿no? Puede generar activación muscular, ¿no? Diferentes tipos de movimientos tónicos, movimientos de fasciculaciones, ¿no?, tónicos, ¿no?, de contracturas, ¿no? Puede generar también expresiones a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no?, como sudoración, como salivación, o también sequedad de la boca, ¿no?, o enuresis, diuresis, ¿no? O sea, ¿no? O sea, puede generar, expresar en realidad, ¿no?, hábitos que no van a ser otra cosa que la expresión de un estado mental tal vez alterado, ¿no? Entonces, la dopamina hemos dicho que se va a relacionar a lo que es el Parkinson y la esquizofrenia, ¿no? Cuando hay Parkinson, los niveles de dopamina son bajos. Cuando lamentablemente el nivel de dopamina es elevado, se va a producir la psicosis y la manía, y cuando es orgánico se va a producir la esquizofrenia, ¿no? También la serotonina, ¿no? La serotonina, cuando está disminuida, ¿no?, va a producir pues estados de depresión y ansiedad, ¿no? Cuando la acetilcolina está disminuida, también va a generar alteración del aprendizaje y la memoria, y se está relacionando mucho, ¿no? Ya hay mucha evidencia, muchos trabajos que están relacionando a la acetilcolina con el Alzheimer, ¿no? Entonces, otro receptor importante también es el GABA, ¿no? Este GABA es, ¿no?, como ya sabemos, es un inhibidor del cerebro y reduce la excitabilidad de la neurona, ¿no? Entonces, hay estados, ¿no? Se ha ido investigando, hay estados depresivos, por ejemplo, que pueden ser inducidos, ¿no?, por la deficiencia de GABA, ¿no? No solamente por la deficiencia de serotonina. O también estados de ansiedad que pueden ser relacionados a la disminución o a la falta de GABA, ¿no?, de receptores GABA, ¿no? El glutamato, bueno, es el principal, pues, ¿no? Es el principal neurotransmisor excitador, y también está relacionado, ¿no?, a la respuesta mental, ¿no? A la respuesta mental, al aprendizaje y a la memoria, ¿no? Entonces, como vemos, cada uno de los neurotransmisores, ¿no?, va a expresar, ¿no?, una característica
característica mental de nuestro organismo. Y de ahí que se van a producir los trastornos mentales, pero también nosotros podemos usar estas expresiones de estos neurotransmisores para generar estados, ¿no? Estados que puedan promover la curación del paciente o también estados, ¿no? En el cual pueda facilitar el trabajo del médico, ¿no? Como la anestesia, por ejemplo, ¿no? Como la anestesia. Entonces se ha investigado mucho acerca de lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Y la neuroplasticidad, ¿no? Es una, ¿no? Como define, ¿no? El Instituto de Ciencias Neurológicas de los Estados Unidos define, ¿no? Como una potencialidad del sistema nervioso para modificarse constantemente en sus conexiones, ¿no? En sus conexiones de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, muchas veces no se ha investigado acerca de personas, por ejemplo, que han nacido de padres que son delincuentes, pero que resultan ser gente diferente, ¿no? O sea, que resultan ser, por ejemplo, personas muy, muy tolerantes, muy justas. Y es que en el estado, a nivel neurológico, el desarrollo, ¿no? Tiene que ver mucho, el desarrollo del cerebro tiene que ver mucho con esta potencialidad, ¿no? Inicialmente, o sea, yo quiero que nos quedemos con este concepto, ¿no? De que la neuroplasticidad se produce desde el primer día en que se forma el sistema nervioso central. O sea, la neuroplasticidad no es una propiedad, ¿no? Característica solamente de los estados, ¿no? Donde hay necesidad patológica, ¿no? Por alguna patología cerebral de que se cambie el estado cerebral, ¿no? Sino que la neuroplasticidad se puede dar en cualquier edad de la vida. Obviamente es muy, 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 muy alta durante la infancia hasta la adolescencia y los primeros años de juventud, y de ahí va disminuyendo, ¿no? Porque ya los patrones y los circuitos han sido formados a nivel cerebral. Pero la neuroplasticidad se puede dar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y va a disminuir con la edad, ¿no? Entonces, alguna vez, esto me hubiera gustado mucho explicarles en clase, pero lamentablemente estamos así, tendrán que imaginar, ¿no? Y eso háganle llegar ese video al rector, ¿no? Que cuando una persona nace, más o menos hasta los 8 o 9 años, tiene, ¿no? Lo que se llama la programación mental de la madre o del padre, ¿no? Se parecen mucho a sus papás, se parecen mucho a lo que hablan ellos, su lenguaje es muy parecido a ellos, pero a partir de la adolescencia existe ya pues lo que se llama un fenómeno de autoprogramación. Y esa autoprogramación es muy importante porque la persona cambia, tiene que cambiar sus hábitos, ¿no? Hay una rebeldía natural a juzgar a sus padres, a todo lo que hacen sus padres, sus progenitores o sus cuidadores, y a cambiar esos patrones para formar una verdadera personalidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando a veces me dicen, yo soy rebelde porque mi papá me ha hecho así o porque, no sé, he aprendido así, pues eso es simplemente una excusa para no cambiar, ¿no? Gracias a la neuroplasticidad nosotros podemos cambiar este proceso, ¿no? Este proceso a cualquier edad, o sea, a cualquier edad. Y eso es madurez, ¿no? Eso es madurez de una persona, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad entonces se va a producir por nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y la adaptación de nuevos circuitos, ¿no? De nuevos circuitos, ¿no? Entonces, eso es importante que recuerden. Entonces, dentro de lo que son las enfermedades mentales, no va a haber trastornos orgánicos. Cuando se dice trastornos orgánicos, se dice que este trastorno es propiamente de la malformación de nuestro sistema nervioso, ¿no? Pero cuando se dice trastornos, por ejemplo, de la conducta o del pensamiento, pues son trastornos que se pueden reeducar, ¿no? Entonces, uno de los elementos más importantes ahí hemos dicho que es la serotonina, ¿no? La serotonina, ¿no? Esto quiero también que esté claro, ¿no? O sea, hablar actualmente, en este año, de que solamente la personalidad depende de 3 sustancias, ¿no? En este caso la dopamina, noradrenalina y la serotonina, pues sería ser mezquino, ¿no? Porque no sería correcto esa afirmación.
¿no? Yo creo que la personalidad es compleja, es muy compleja, ¿no? Y que depende de los circuitos neuronales, de los neurotransmisores, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han programado nuestros padres, del medio en que nos estamos desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha hecho la medicina, ¿no? Y esto recuerdo las palabras de un neurocirujano, ¿no? Famoso de Harvard, decía, ¿no? Contrariamente a lo que piensan los astrónomos, de lo que menos se sabe no es del universo, ¿no? Sino de lo que menos se sabe del mundo en que vivimos es del cerebro, ¿no? Pues nuestro cerebro es muy complejo, jóvenes, muy complejo. Ojalá que ustedes, cuando desarrollen su práctica médica, bueno, pues muchos de ustedes seguramente van a inclinar a ser neurólogos, neurocirujanos, no lo sé, se darán cuenta ahí que esto tiene, ¿no?, mucho que desarrollar, ¿no? Entonces, pero vamos a enfocar entonces nosotros de acuerdo a lo que hoy conocemos, ¿no? A lo que hoy sabemos, ¿no? Y es, ¿no?, los trastornos, ¿no?, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, uno de los elementos neurotransmisores más importantes es la serotonina. La serotonina, ¿no?, se va a sintetizar a partir del triptófano, ¿no?, como está ahí en la diapositiva, ¿no?, por esta enzima, la hidroxilasa de triptófano, ¿no?, más la participación de la vitamina B6 va a producir, ¿no?, gracias a una descarboxilasa, va a producir la 5-hidroxitriptamina, ¿no? La 5-hidroxitriptamina, también conocida como 5-HT, va a producir muchos subproductos, ¿no? Y de ahí que va a haber la 5-HT1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y cada una de estas va a tener diferentes acciones. Muchas de estas pueden ser inhibitorias y muchas de estas pueden ser excitatorias, dependiendo incluso dónde están funcionando. Hay algunas que en el ganglio basal, por ejemplo, van a ser inhibitorias, otras van a ser excitatorias y así. O a nivel del locus niger, algunas van a ser inhibitorias y otras van a ser excitatorias, ¿no? También es importante, ¿no?, que a partir de la serotonina, ¿no?, que es la 5-hidroxitriptamina, también, ¿no?, se puede producir la melatonina, ¿no?, la melatonina, ¿no? Pero para eso tiene que haber oscuridad, ¿no? Tiene que haber oscuridad. La melatonina se va a producir en presencia de oscuridad. La serotonina es degradada por las mismas enzimas que van a degradar la noradrenalina y la dopamina, ¿no?, que es la monoaminoxidasa y la catecoloximetiltransferasa, ¿no? Siendo la monoaminoxidasa la más abundante a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, sin desmerecer a la otra enzima que también puede existir en este medio, ¿no? Entonces acá están los receptores, yo les decía, hay la 5-HT1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Y cada uno va a estar relacionada con una acción, ¿no? Algunos, como les he mencionado, también son agonistas, otros son antagonistas, ¿no? Y algunos van a explicar, ¿no?, muchos trastornos, ¿no?, como por ejemplo este 5-HT1A y la 5-HT2A y 2C van a explicar lo que es la ansiedad y la depresión, y la 5-HT1D la migraña, ¿no? La 5-HT2A, 2C explicarían lo que es la esquizofrenia, ¿no?, y la depresión. Y el trastorno 5-HT3 y 5-HT4 explicarían, ¿no?, trastornos gastrointestinales, ¿no? El 5-HT3 estaría ligado básicamente al vómito. Entonces, para estos se ha sintetizado diferentes sustancias, ¿no?, para poder tanto estimular, ¿no?, estimular o inhibir su acción, ¿no? En este caso, por ejemplo, la buspirona, ¿no?, se ha ideado para tratar estos trastornos de depresión, ¿no? La 5-HT1 de el sumatriptán en la migraña, o la risperidona en este receptor
receptor 5-HT2A2C, ¿no? Va a actuar, ¿no?, como agonista, ¿no? El ondansetron, por ejemplo, inhibe el receptor 5-HT3, ¿no? Y va a detener el vómito, ¿no? Y otros como el tegacerot y la cisapida también van a inhibir, pues, ¿no?, incluso la secreción ácida, ¿no? Entonces, hay varios fármacos entonces, que han sido diseñados. Ahora, existe un transportador de serotonina, que es el CERT, ¿no? Este transportador de serotonina puede ser inhibido por los antidepresivos, ¿no?, y que va a inhibir la sertralina, y se puede usar en muchos problemas, ¿no?, como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, fobia social, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, recuerden estos receptores porque son muy importantes que ustedes por lo menos estén ligadas, ¿no?, a las principales enfermedades que podamos ver, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, para cada cosa, para cada neurotransmisor existen vías, ¿no? Y estas vías, ¿no?, son diseñadas, ¿no?, para hacer circular, ¿no?, un determinado neurotransmisor, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vía serotoninérgica, ¿no? Ustedes saben que la serotonina, ¿no?, va a ser producida, ¿no? Va a ser producida y luego va a ser distribuida, ¿no?, por todo el encéfalo, ¿no? Entonces, en cada una de estas áreas, ¿no?, va a cumplir una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, a nivel del hipotálamo va a tener que ver mucho con la conducta, ¿no? Con los ritmos circadianos. A nivel de la amígdala, ¿no? Sí, como la amígdala es un órgano muy importante en el cerebro, ¿no?, también puede ser inhibida por esta vía serotoninérgica, ¿no?, la serotonina, ¿no? A nivel de los núcleos basales, ¿no?, va a tener que ver mucho con el movimiento, con la regulación del movimiento. Y así sucesivamente, ¿no?, va a ir, ¿no?, incluso hasta la médula, ¿no?, la médula espinal, donde también tendrá que ver mucho en la regulación del movimiento, ¿no?, de la estimulación de los movimientos, ¿no? Entonces, la vía serotoninérgica es compleja, ¿no? Y esto nosotros podemos ir regulando de acuerdo a la producción de serotonina en el encéfalo, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que no existe, pues, un fármaco que pueda actuar específicamente en el tálamo o específicamente en el hipotálamo o específicamente en la corteza cerebelosa. O sea, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer ahora actualmente es aumentar los niveles de cortisol y serotonina, pero a nivel de todo el encéfalo. Por lo tanto, ¿no?, algunas acciones serán positivas y otras acciones serán negativas, ¿no?, de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente, ¿no?, y de acuerdo al efecto que tenga, ¿no? En este caso, también tenemos, ¿no?, la vía dopaminérgica, ¿no? Fíjense cómo, ¿no?, la dopamina se va a producir en la sustancia negra, ¿no? Y a partir de la sustancia negra, a través de estas vías, ¿no?, y las vías dopaminérgicas también igual van a ser distribuidas a diversas áreas y van a intervenir, ¿no?, en la respuesta, ¿no?, a algunos estímulos. La dopamina es, ¿no?, todos sabemos, ¿no?, que uno de los componentes, por ejemplo, del Parkinson es el temblor, y eso estaría relacionado a la acción de la dopamina en el núcleo basal, ¿no?, en los núcleos basales, ¿no?, en este caso en el cuerpo estriado, ¿no? Entonces, y otras, ¿no?, a nivel frontal, a nivel de la corteza frontal. Interesante, ¿no? Cómo un estímulo puede regular, ¿no?, la respuesta, ¿no?, de la corteza frontal. O sea,
¿no? O sea, puede regular mi conducta, mi respuesta, mi raciocinio, ¿no? Mi conciencia, entre comillas, ¿no? O sea, puede regular eso, ¿no? Entonces, los estados de adicción obviamente van a suprimir la corteza frontal, ¿no? Y esta persona se va a volver irresponsable, y todas esas personas que tienen ese tipo de adicciones, ¿no? Entonces, es importante entender eso, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos mencionado que la serotonina tiene que ver mucho con el comportamiento, con el hambre, el apetito, disfrutar la comida, ¿no? Las funciones neuroendocrinas, regular la temperatura, el olor, la actividad motora y el deseo sexual, ¿no? Cuando la serotonina está alta, de hecho esto también va a estar un poco elevado, pero cuando la serotonina está baja, esto va a ir también en crecimiento, ¿no? Acá están los receptores, ¿no? Que hemos mencionado, los receptores y dónde están ubicados, ¿no? Y fíjense, miren, hasta ahora conocemos bastantes agonistas, ¿no? El sumatriptán, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también se están sintetizando nuevos fármacos, miren, ¿no? Ahí están sus códigos, nuevos fármacos que van a ser antagonistas, porque lo que se está estudiando mucho es que, o sea, así como en otras sustancias, no solamente existe efectos de la sobreproducción o de la disminución, ¿no? Por ejemplo, miren, este fármaco, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? El ondansetron, que va a actuar sobre los receptores 5-HT3. Estos receptores son antagonistas de los receptores 5-HT3, ¿no? Y el ondansetron, palonosetron, ¿no? Estos fármacos se van a usar, por ejemplo, en la inhibición del vómito. El vómito, jóvenes, es muy complejo, ¿no? O sea, hablar del vómito es muy, muy complejo como para que alguien solamente dé metoclopramida o dimethylphenylato, ¿no? El vómito es tan complejo que hay muchas vías incluso que recién se están describiendo y en el cual recién están explicando, por ejemplo, la acción de los corticoides, cómo actúan los corticoides, por ejemplo, en el vómito, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de medicamentos que están sintetizándose para manipular, ¿no? A la serotonina, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Doctor, tengo una pregunta con respecto a al menos con la norepinefrina, como usted estaba hablando. Usted indicó que aparte de las funciones, ¿no? De la norepinefrina que hicimos en el sistema adrenérgico, también tiene funciones en lo que es la personalidad, como el estrés. Específicamente en el cerebro va a haber receptores para la norepinefrina, específicamente justamente para esas conductas. No, obviamente no como los receptores alfa 1, beta 1, ¿no? Sino los receptores específicos en el cerebro para la noradrenalina, digamos, o la dopamina, digamos. Eso quería saber. Los receptores de dopamina, por ejemplo, son los receptores específicos, son los receptores DOPA2, ¿no? A nivel de la noradrenalina, los receptores son adrenérgicos, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien, en realidad, miren, es muy complejo esto, pero o sea, cada uno de los neurotransmisores, ¿no? Tiene una función, podríamos decir, a nivel de la conducta, ¿no? Pero hay muchas cosas todavía que se están investigando y todavía pues vamos a seguir, yo creo que descubriendo en los próximos años, ¿no? Pero esto actualmente lo que se sabe, ¿no? Es que, entre comillas, no podemos decir, la personalidad va a funcionar a partir de esas tres sustancias, ¿no? Pero esto creo que debemos desecharlo, ¿no? O sea, de plano y considerar que la personalidad o la respuesta cada individuo, ¿no? Su personalidad de cada individuo, ¿no? Es el producto, es el resultado de la interacción
de muchas sustancias, pero que se puede trabajar esto para poder cambiar, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Los receptores de norepinefrina son los receptores adrenérgicos, como hemos estado viendo, ¿no? Y producto de esto, por ejemplo, ¿no? Tengo yo, por ejemplo, una estimulación potente, por ejemplo, de la norepinefrina, ¿no? A nivel cerebral. ¿Qué es lo primero que va a producir, por ejemplo, cuando hay una situación de estrés? Hemos dicho que la adrenalina no entra al cerebro, ¿cierto? Entonces, si hay una situación de estrés, por ejemplo, ¿qué es lo primero que te va a producir? ¿No? Va a haber una descarga adrenérgica a nivel cerebral, igual que se produce también a nivel, ¿no?, de la glándula suprarrenal, también a nivel cerebral va a haber una mayor concentración de norepinefrina. Este efecto va a promover pues, también la taquicardia, va a producir la elevación de la presión arterial, ¿no? Vasoconstricción a niveles plásmicos, redistribución del flujo sanguíneo y todo ello. Pero, ¿no? Incluso broncodilatación, ¿no? a nivel del sistema respiratorio. Pero, luego que se produce todo este efecto, ¿no? La estimulación de la norepinefrina, por ejemplo, va a recaer sobre los receptores alfa 2. Entonces, si inicialmente hay una respuesta presora y todo esto, cuando llegue a los receptores alfa 2, ¿qué va a producir en la persona? Sueño. Entonces, eso es importante entender, porque después de haber una situación de estrés, ¿no? De estrés, ¿no? La persona, no sé, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Ha estudiado toda la noche, ha descargado grandes cantidades de norepinefrina, pero los receptores también de la norepinefrina son los receptores alfa 2. Y en esto también va a producir luego sueño. Los receptores alfa 2 es la respuesta tardía de las catecolaminas a nivel cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de respuesta, por ejemplo, ¿no? que se va a producir a nivel de los receptores, ¿no? A nivel de los receptores cerebrales, bueno, son los mismos, ¿no? Son los mismos. No sé si hay alguna otra intervención, muy bien, muy bien. Doctor, antes de que exponga, ¿podría subir un poquito la voz? No se escucha, no sé si soy yo, le escucho despacito. Por favor. Estoy con el volumen al 100%. Gracias. ¿Se escucha, no? Solo, doctor, se le escucha cuando pongo mi volumen al 100%. Pongamos al 100%. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Describiendo los fármacos, ¿no?, que vamos a usar, ¿no?, como depresores, ¿no?, del sistema nervioso central. En este caso, por ejemplo, los barbitúricos y las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿no?, son fármacos hablar un poquito, tal vez como en el tiempo que se han ido produciendo. Los barbitúricos son fármacos, los primeros en haber sido sintetizados, ¿no?, como sedantes, ¿no?, como hipnóticos y sedantes, ¿no? Vamos a usar el término de hipnótico cuando va a inducir el sueño y sedante cuando va a mantener el sueño, ¿no? Entonces, los barbitúricos son fármacos que se han desarrollado, ¿no?, a principios pues, de este siglo, del siglo pasado, ¿no? Donde se creía pues, ¿no?, que el tratamiento anticonvulsivo solamente podía ser, ¿no?, a través de medicamentos que podían inducir el sueño. Estos fármacos,
¿no? Los barbitúricos, ¿no? Son fármacos en realidad complejos, porque han dejado ya de usarse, se están dejando de usar realmente. Han sido relegados, ¿no? Porque no tienen antídoto, es la principal razón, ¿no? Que se haya dejado. Y la segunda es que tiene un estrecho margen terapéutico, ¿no? No permite el uso así libremente, ¿no? Entonces, al tener un estrecho margen terapéutico y no tener antídoto, es fácil inducir en los pacientes una sobredosis, ¿no? Y lamentablemente, si hay sobredosis, la consecuencia más extrema es el coma, ¿no? El coma, ¿no? Y la muerte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero aún así, todavía lo seguimos usando, ¿no? Lo seguimos usando en algunas enfermedades como, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Estos fármacos resultan de la reacción molecular entre la urea y el ácido malónico. Y se va a formarse, ¿no? Un anillo que se llama el anillo de maloniluria, o también denominado el ácido barbitúrico, ¿no? Este ácido barbitúrico va a ser la estructura base química de todos estos productos y lo único que va a hacerse es reemplazar a estos radicales, ¿no? Para generar los diferentes tipos de fármacos, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que nosotros vamos a usar? De hecho, que ustedes no van a escuchar, ¿no? El amobarbital, el fenobarbital, pentobarbital, el tiopental, el secobarbital, etcétera, ¿no? Que son fármacos, ¿no? Antiguos, ¿no? Pero los que ahora, actualmente, podríamos decir que todavía de alguna forma se están usando serían solamente el fenobarbital, ¿no? El pentobarbital y el tiopental, ¿no? Estos tres fármacos probablemente todavía ustedes cuando hagan sus prácticas de anestesiología o de otras enfermedades, o de otras ocasiones todavía los escuchen, ¿no? Pero existen varios, ¿no? Como está ahí escrito en la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación básicamente del fenobarbital? Es como anticonvulsivo de segunda línea, ¿no? De hecho, tiene acción sedante, pero es mínima, ¿no? Entonces, el fenobarbital se va a usar más como anticonvulsivo. El tiopental, ¿no? Se va a usar en la inducción de la anestesia y también en la producción del coma barbitúrico, ¿no? Del coma barbitúrico. Eso es importante que sepan, ¿no? El fármaco de elección en la inducción del coma barbitúrico es el tiopental, ¿no? Pero también se puede hacer con el pentobarbital, ¿no? El pentobarbital también podría usarse en la inducción de coma barbitúrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Miren, ya vamos viendo, los barbitúricos van a ser fármacos que se van a ligar al receptor GABA, ¿no? Y van a tener, ¿no? Un locus, ¿no? Donde se va a unir directamente, ¿no? Y este locus, ¿no? Va a producir un flujo de cloro en el receptor GABA, produciendo una respuesta, ¿no? GABAérgica que se llama, ¿no? O si quieren, neurotransmisión inhibitoria, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Fíjense que este receptor GABA es complejo, ¿no? Es una proteína muy transmembrana, muy compleja, que no solamente puede ser estimulada por los barbitúricos, también puede ser estimulada por algunos esteroides y también puede ser estimulada por los fármacos que vamos a ver luego, que son las benzodiazepinas. Entonces, al final todos estos fármacos van a compartir el mismo mecanismo de acción, que es el influjo de cloro y produciendo la respuesta GABAérgica, ¿no? Inhibitoria, ¿no? Muy bien. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, van a producir una depresión del sistema nervioso central, ¿no? La depresión puede ser variable desde reacciones hipnóticas, ¿no? ¿no? Hasta producir, ¿no? El aplanamiento del electroencefalograma, ¿no? Que se denominaría el coma barbitúrico, ¿no? Dentro de este rango de dosis, ¿no? Podrá haber diferentes tipos de respuestas, ¿no? Quiero pues un inductor de sueño, pues daré un sedante, o un hipnótico,
quiero un fármaco que me mantenga el sueño, pues usaré un sedante, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar, ¿no?, a lo que es la inducción del coma, ¿no? Del coma barbitúrico. Por si acaso, ningún barbitúrico tiene acción sedante, o perdón, tiene acción analgésica, ¿ya? Por lo tanto, tampoco los barbitúricos tienen acción amnésica, ¿ya? Por lo tanto, ¿no?, en esta acción, pues, de largo, las benzodiazepinas tienen mucha ventaja, ¿no? Tienen mucha ventaja para esto, ¿no? Tienen acción también antiepiléptica, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Principalmente el fenobarbital, pero no es de primera línea, sino de segunda línea, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo, pueden inhibir la transmisión sináptica ganglionar, ¿no? Pueden producir también hipertonía vagal, ¿no? En algunos pacientes se ha visto eso, ¿no? Sobre todo cuando se aplica el fármaco en bolo, ¿no? A nivel del sistema cardiovascular, ¿no?, va a tener una acción depresora, va a producir hipotensión, bradicardia, vasodilatación, ¿no? Y que podría llegar, ¿no? Podría llegar al colapso circulatorio y al shock, ¿no? A nivel del sistema respiratorio, va a deprimir el centro respiratorio, ¿no? Y puede producir, ¿no?, apnea, ¿no? Una apnea central, ¿no?, que obligaría al uso de asistencia respiratoria, ¿no? Fíjense acá lo que dice, ¿no? O sea, produce depresión del centro respiratorio, ¿no? Pero solamente, ¿no?, sensible al CO2, ¿no? Sensible al CO2, no al oxígeno, ¿no? Y esa va a ser la gran diferencia entre la toxicidad, ¿no?, que va a producir, por ejemplo, los opiáceos. Los opiáceos disminuyen la respuesta, ¿no?, tanto al CO2 como al oxígeno, ¿no? Muy bien. También son inductores enzimáticos, por si acaso. Todos estos fármacos son inductores enzimáticos. La intoxicación se va a darse cuando se va a dar sobredosis de estos fármacos, produciendo, ¿no?, primero, pues, en el mismo orden, ¿no?, hipnosis, sedación, ¿no?, relajación, depresión del sistema nervioso, depresión respiratoria, hipotensión, arreflexia, coma y muerte, ¿no? Muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos fármacos. Y eso es el problema, ¿no?, del estrecho margen terapéutico, ¿no? Las indicaciones de los barbitúricos pueden variar, ¿no? Como hemos dicho, puede ser como hipnótico, sedante, anestésico, anticonvulsivo, ¿no? Y de acuerdo, pues, a la duración que uno desea, ¿no? Puede seguir produciendo el efecto de estos fármacos, ¿no? Los efectos colaterales, ahí lo tienen: inducción enzimática, depresión respiratoria, paro cardiorrespiratorio, que es en realidad el efecto colateral más severo, ¿no? La hipotensión, somnolencia, la excitación paradójica también es frecuente, no es infrecuente porque generalmente, ¿no?, se va a darse cuando estos fármacos han sido puestos en bolo, ¿no? Y lejos de disminuir, ¿no?, de producir una sedación, van a producir una excitación paradójica del paciente, ¿no? Pueden producir también espasmos laringios, ¿no?, hipersensibilidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones de este fármaco? Obviamente, ¿no? Obviamente, si un paciente está en shock, no se debería, o se debería dar con precaución. Si un paciente tiene enfermedades hepáticas, tampoco se debería administrar, ¿no? Como hemos dicho, son inductores enzimáticos y podrían precipitar la insuficiencia hepática. También se debe disminuir su dosis o su uso, ¿no?, cuando hay trastornos renales, ¿no? También porque a través del riñón es cuando se van a eliminar. Y no se debe usar en porfirias. Las porfirias, ¿no?, son fármacos, es una enfermedad, ¿no?, donde hay una alteración del metabolismo hepático, ¿no?, asociado a las protoporfirinas, ¿no? Pero
La porfiria no es una enfermedad, es una enfermedad crónica, obviamente, ¿no? Pero que se va a presentarse, ¿no? En crisis, ¿no? Crisis porfíricas, ¿no? O ataques agudos de porfiria, ¿no? Entonces, estos barbitúricos pueden desencadenar, ¿no? Esta crisis de porfiria, ¿no? Y la porfiria se va a parecer, cuando desencadena la crisis, se va a parecer mucho a lo que es un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Va a haber debilidad, ¿no? Incluso puede llegar, ¿no? A ventilación mecánica, ¿no? Por tiempos prolongados. Hemos tenido varios pacientes con porfiria intermitente aguda en la UCI, ¿no? Producto del uso de estos fármacos. Los AINES también pueden producir esto, ¿no? Muy bien. Este fármaco, el fenobarbital, ¿no? Es uno de los más usados. Es un barbitúrico que ha sido producido en 1912 y como ahí está escrito es, ¿no? Un antiepiléptico muy barato, ¿no? Muy barato. Viene en ampollas de 100 miligramos o tabletas de 100 miligramos y se usa como antiepiléptico de segunda línea. Eso quiere decir que cuando no responde, ¿no? Las convulsiones a los fármacos de primera línea, se debe usar el fenobarbital, ¿no? El fenobarbital es un fármaco muy bueno, ¿no? Es un anticonvulsivo de amplio espectro, ¿no? Que incluso puede detener hasta las crisis febriles, ¿no? Las epilepsias o las convulsiones febriles, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre el fenobarbital. Y su uso es muy simple, ¿no? De 100 a 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Por vía endovenosa o por vía oral, ¿no? Y puede detener las convulsiones, ¿no? Muy bien. El fenobarbital, ¿no? También es muy bueno porque al tener disponibilidad por vía oral, ¿no? Si el paciente ha tolerado bien este fármaco, pues se puede continuar su tratamiento por vía oral, ¿no? Entonces su vida media, ¿no? Es más o menos aproximadamente de 8 a 12 horas en el tiempo donde se va a dosificar, ¿no? Se va a transformar o metabolizar por vía hepática, ¿no? Pero, como ya hemos mencionado, todos estos fármacos actúan como inductores enzimáticos. Y tengamos en cuenta, ¿no? Que estos fármacos se debe tener mucha precaución cuando se asocia, ¿no? A otros antiepilépticos, como la fenitoína, el valproato, el felbamato, los cuales pueden, ¿no? Entre ellos, ¿no? Alterar, ¿no? Su metabolismo, porque estos fármacos también van a ser, ¿no? Inductores enzimáticos, ¿no? La rifampicina, de igual forma, todo el tratamiento antituberculoso también va a alterar, ¿no? Estos fármacos, su metabolismo, ¿no? Los anticonceptivos también hay que tener mucho cuidado con estos fármacos porque no va a disminuir la eficacia de los anticonceptivos, ¿no? El fenobarbital, como ya hemos mencionado, se puede usar por vía endovenosa, por vía oral. Su dosis es de 50 hasta 200 miligramos por día, ¿no? Por día. Es muy simple el uso. Es un antipirético muy barato que está en todas las postas, ¿no? Así que si ustedes van a su serum y no saben, no tienen carbamazepina, no tienen fenobarbital, fenitoína, no tienen otros fármacos, pues pueden usar, ¿no? Fenobarbital, ¿no? Muy bien. Los efectos secundarios igual, ¿no? Alteraciones del comportamiento, especialmente en niños. Fenobarbital produce sedación, ¿no? Por su mismo efecto GABAérgico, ataxia, pero la sedación no es tan intensa, por si acaso, es bien tolerada. Puede producir agresividad, depresión, disfunción cognitiva, alteraciones del metabolismo de los folatos y de la vitamina D y K. Ya, síndrome de Dupuytren, ¿no? En las manos se ha descrito, hombro congelado y, ¿no? También un uso largo podría producir dependencia física y crisis de supresión, ¿no? La toxicidad, lamentablemente ya hemos mencionado, dependiente de la dosis, ¿no? Pero no existe antídoto, no hay.
El tratamiento de la toxicidad por fenobarbital o por cualquier barbitúrico simplemente es de mantenimiento, de soporte. En la primidona es otro fármaco fenobarbital cuando se va a metabolizar, ¿no? Tiene las mismas indicaciones y los mismos efectos colaterales que el fenobarbital. Muy bien. Las benzodiazepinas es el segundo grupo de fármacos que vamos a ver. Las benzodiazepinas, ¿no?, son mucho más modernas que estas, ¿no? Pero ya existen fármacos mucho más modernos que las benzodiazepinas también, ¿no? Uno de ellos es el propofol, otros, por ejemplo, la dexmetomedina, ¿no?, el etomidato, son fármacos mucho más modernos que las benzodiazepinas, pero a pesar del tiempo, las benzodiazepinas todavía se siguen usando, ¿no? Son fármacos que se usan mucho en lo que es anestesiología, en lo que es psiquiatría, incluso, ¿no?, en lo que es cardiología, gastroenterología, porque son uno de los fármacos ansiolíticos más importantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las benzodiazepinas van a tener muchas ventajas sobre los barbitúricos. Podríamos decir son los fármacos que han reemplazado a los barbitúricos, ¿no? Han reemplazado en su uso, ya que las benzodiazepinas tienen el mismo mecanismo de acción de los barbitúricos, pero tienen antídoto. También tienen un amplio margen terapéutico. Producen amnesia. Es muy importante en la anestesia. Pues las benzodiazepinas son fármacos, ¿no?, que han sustituido en realidad, ¿no?, a los barbitúricos, ¿no? ¿Cómo se generan estos fármacos, no? Los benzodiazepinas se van a generar, ¿no?, al unir, ¿no?, el ácido aminobutírico, ¿no?, con el GABA, ¿no? Y produciendo lo que es el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Las benzodiazepinas van a actuar, ¿no?, sobre estos receptores. Existen varios tipos de receptores GABA, el tipo A, el tipo B, pero las benzodiazepinas se van a ligar específicamente al subtipo A, ¿no? Y el mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Se va a unir al receptor GABA, va a producir un influjo de cloro, produciendo un efecto inhibitorio, ¿no? Acá, o sea, la estructura básica va a ser el anillo, ¿no?, benzodiazepínico, ¿no? Es la unión simplemente del anillo bencénico con el anillo diazepínico, ¿no? Como está ahí el anillo benzodiazepínico, ¿no? Y se va a producir, ¿no?, lo que es el ácido, o el anillo benzodiazepínico, ¿no? Los diferentes fármacos, ¿no?, se van a producir, ¿no?, por reemplazo de estos radicales, ¿no?, en el anillo B principalmente, ¿no?, en el anillo diazepínico, ¿no? Entonces, para que estos fármacos sean unas benzodiazepinas verdaderas, ¿no?, necesitan, ¿no?, que esta estructura esté presente, ¿no?, el anillo diazepínico. Ahí es donde se van a reemplazar las estructuras o radicales para formar los diferentes tipos de benzodiazepinas, ¿no? Entonces, ahí esa es la estructura base, ¿no?, para la formación de las benzodiazepinas, ¿no? No así el anillo, el radical benceno, no así el radical arilo, 5-arilo, ¿no? Sino el anillo diazepínico, es la estructura fundamental químicamente hablando, ¿no? Muy bien. Entonces, a estos fármacos se les va a denominar, ¿no?, de diferentes formas, ¿no?, con terminaciones LAN o LAN, PAM o PAN, ¿no? Y se va a formar, ¿no?, los diferentes fármacos, ¿no?, como triazolam, betazepam, oxazepam, diazepam, lorazepam, clonazepam, etcétera, etcétera. Pero las excepciones son, ¿no?, pocas. En este caso, por ejemplo, la excepción es el clordiazepóxido, ¿no?, o el clorazepato, que son las dos excepciones que no tienen ninguna de estas terminaciones, ¿no?
Y los compuestos Z, ¿no? Los compuestos Z, no son benzodiazepinas verdaderas. No tienen nada que ver químicamente con las benzodiazepinas, pero actúan de una forma semejante sobre el receptor GABA, ¿no? Estos compuestos Z son muy, muy importantes, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Las benzodiazepinas tiene, ¿no? Un espectro muy amplio de acciones, pero estos compuestos Z, ¿no? Van a seleccionar, ¿no? La acción sedante y la acción hipnótica, ¿no? Y yo podría decir así, sin temor a equivocarme, ¿no? Que estos compuestos Z, ¿no? Están reemplazando a las benzodiazepinas en la acción sedante e hipnótica, ¿no? Porque por las ventajas que vamos a luego a mencionar. ¿Cuáles son estos denominados compuestos Z? Son 4: el solpidem, el saleplon, la sopiclona y la esopiclona. Son los 4 fármacos que se denomina también como compuestos Z y que, como ya les vuelvo a mencionar, están reemplazando la acción hipnótica y sedante de las benzodiazepinas por su menor, ¿no? Por su menor efecto colaterales, por sus menores efectos colaterales, ¿no? Al uso de estos fármacos. Tienen un perfil muy, muy bueno y realmente son mucho mejores que usar una benzodiazepina, ¿no? Y también son menos adictivos, obviamente, menos adictivos. Entonces, tenemos acá las benzodiazepinas que vamos a ir viendo. Uno de ellos es el alprazolam, uno de los más usados, ¿no? Viene por vía oral, ¿no? Y se va a usar en el trastorno de ansiedad, ¿no? Principalmente, también se usa como hipnótico, ¿no? Bien, pero fíjense acá, ¿no? Van a producir trastornos de abstinencia intensos. Pues, por lo tanto, una persona que ha usado 1 o 2 semanas, ¿no? Va a empezar a tener trastornos de abstinencia. Y esos efectos, no los van a tener los compuestos Z. El clordiazepóxido, por oral, intramuscular, intravenosa, ¿no? Este fármaco realmente, o sea, si bien es cierto, se puede usar en la ansiedad, en otro tipo de indicaciones, pero el clordiazepóxido, su indicación más común es el trastorno de abstinencia alcohólica. Y eso se debe a que su tiempo de vida media es prolongado, ¿no? Prolongado, ¿no? Entonces se puede usar 50 a 100 miligramos 1 a 4 veces por día para inducir el sueño y sus efectos pueden durar, ¿no? Por varias horas, ¿no? Otro fármaco importante es bueno, el clobazam también se usa, ¿no? Se usa, ¿no? Otro fármaco importante, ¿no? Es el clonazepam, ¿no? Clonazepam. El clonazepam, ¿no? Probablemente sea uno de los más importantes de este grupo, ¿no? Y se usa por vía oral. El clonazepam tiene mucha importancia porque es el antiepiléptico más importante de las benzodiazepinas. No solamente eso, también se usa en trastornos de la ansiedad, del pánico, ¿no? Trastornos del movimiento, ¿no? Y su efecto más importante ya hemos dicho que es el trastorno anticonvulsivo, ¿no? El clorazepato es otro, también que se usa con las mismas indicaciones, también con abstinencia alcohólica. El diazepam es otro fármaco muy, muy importante, ¿no? Todos ustedes ya lo conocen. Diazepam se puede usar por vía oral, intramuscular, intravenosa, rectal, y se puede usar en el trastorno de ansiedad, abstinencia alcohólica, es anticonvulsivo, puede producir relajación del músculo estriado, medicación preanestésica, síndrome de Meniere,
¿no? Entonces, por lo tanto, la benzodiazepínica, prototipo de este grupo es el diazepam. Ya antiguamente era el clonazepam. ¿Ya? Otro es el estazolam, el lorazepam, ¿no? El lorazepam es muy importante. El lorazepam es el diazepam de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, muy usado en los Estados Unidos porque tiene mejor perfil el diazepam, ¿no? Es metabolizado más rápidamente, ¿no? Y también se puede usar en la medicación preanestésica, en abstinencia alcohólica, en trastornos de ansiedad, en trastornos convulsivos, ¿no? El oxazepam, el coazepam, el triazolam, que es la benzodiazepina de menor vida media, ¿no? También está el midazolam, ¿no? El midazolam es, por así diríamos, el fármaco más importante, ¿no? Para la inducción anestésica, ¿no? Para la inducción anestésica, ¿no? Ya que tiene un buen perfil de acción de sedante que va a inducir rápidamente, ¿no? Y también tiene un tiempo de vida media muy corta, ¿no? Hasta 2 horas, 3 horas y ya desapareció su efecto, ¿no? Y su activación es rápidamente, ¿no? Rápidamente, a los 2, 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos de administrado ya está actuando, ¿no? Tiene muy buen perfil el midazolam. Acá están algunos medicamentos que ustedes deberían conocer: el Valium, diazepam, el Xanax, el alprazolam, Dormonid, que es el midazolam de marca, que era pues en el tiempo de la pandemia, ¿no? Como si fuera pues, no sé, como si fuera tener oro, ¿no? Así es que mucha gente buscaba el Dormonid para que sea inducido su pariente con buena sedación, ¿no? El clonazepam, el ribotril, el ativan, el lorazepam, el clonazepóxido, ¿no? Todos estos, por si acaso, estos son los de marca, pero todos estos ya tienen la patente liberada, ¿no? Ya tienen la patente liberada. Entonces pueden encontrarse como medicamentos generales. Estas acciones son importantísimas, miren las que les voy a mencionar, en orden de dosis, ¿no? Las acciones de las benzodiazepinas van a ser, primero, sedante, hipnótico, ¿no? Ansiolítico, miorrelajante, amnesia y actividad anticonvulsiva. Entonces, la acción más potente de las benzodiazepinas es la acción anticonvulsiva y la acción más básica es la sedación. La miorrelajación es acción intermedia, juntamente con la acción ansiolítica, ¿no? Estas acciones que tienen estos fármacos es muy importante que ustedes conozcan. Como médicos generales, ¿no? Es muy, muy importante porque de acuerdo a la dosis que ustedes van a dar, van a tener esa acción. Si yo quiero una acción sedante, pues doy dosis mínimas, ¿no? Tanto así, ¿no? Que puedo dar, ¿no? Por ejemplo, 0.5 miligramos de clonazepam en una persona normal, ¿no? Le va a inducir sedación, hipnosis y efecto ansiolítico, ¿no? Pero 2 miligramos de clonazepam le va a inducir, por ejemplo, amnesia y actividad anticonvulsiva, ¿no? Por ejemplo, 5 miligramos de diazepam va a producir miorrelajación. Entonces, cada una de estas dosis ustedes deberían conocer para lograr el efecto, ¿no? Por ejemplo, tengo una contractura, ¿qué voy a necesitar? La dosis miorrelajante, ¿no? Tengo un paciente que va a ser operado, necesito que no recuerde nada de la cirugía, voy a inducir una acción amnésica. O tengo un paciente que está convulsionando, pues tengo que darle la mayor dosis, ¿no? Como actividad anticonvulsiva. Esto es importante, ¿no? Otro efecto importante es la vasodilatación, que no solamente es coronaria, ¿no? Sino que es a nivel generalizado, ¿no? Que puede mejorar, pues, ¿no? Estados, ¿no? De angina, pero también va a venir la contra, ¿no? Que es la vasodilatación generalizada, que va a producir shock, ¿no? Shock, ¿no? E hipovolemia.
La acción respiratoria va a deprimir el centro respiratorio, ¿no? El centro respiratorio, y va a originar, ¿no? Acidosis respiratoria, ¿no? Estas acciones depresoras del sistema respiratorio son mucho menos potentes que las de los opiáceos, repito, ¿no? Las acciones de los opiáceos es muy potente en la depresión del sistema respiratorio, y eso vamos a ver cuando hagamos los fármacos, ¿no? Otra cosa importante es que su mecanismo de acción va a ser parecido al de los barbitúricos, ¿no? Se va a unir al receptor GABA, va a producir el influjo de cloro y va a producir la respuesta GABAérgica, ¿no? Acá está, como han visto, si se recuerdan esto, si están despiertos, ¿no? Los receptores de benzodiazepinas tienen su propio, ¿no? punto de unión al receptor GABA, su propio receptor. Y de estos todavía se va a clasificar en varios subtipos, ¿no? A diferencia del receptor barbitúrico, que va a actuar, ¿no? en otros locos, ¿no? Pero usar barbitúricos con benzodiazepinas van a potenciar su efecto. Usar barbitúricos, benzodiazepinas y alcohol, por ejemplo, otro depresor respiratorio o otro depresor del sistema nervioso, va a potenciar el efecto de las benzodiazepinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el efecto inflamatorio. Acá tenemos los tres receptores BZ, que son los receptores de benzodiazepinas, ¿no? Que tiene acción y que van a explicar algunas de sus acciones, ¿no? El receptor BZ1 y el BZ3 van a explicar básicamente su acción depresora sobre el sistema nervioso central, pero su acción BZ2 va a explicar, por ejemplo, su acción miorelajante y también el efecto amnésico, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de receptor y dónde está ubicado, podrían explicar los efectos farmacológicos. Entonces, vamos a ir revisando los efectos que hemos ido mencionando, ¿no? El efecto ansiolítico es la acción más fundamental, ya hemos dicho, perdón, la acción hipnótica es la acción más fundamental, ¿no? Luego de la acción hipnótica, ¿no? Va a venir la acción sedante, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, aunque básicamente acá dice el efecto ansiolítico está dando una acción fundamental, las tres primeras acciones, es decir, la acción ansiolítica, hipnótica y sedante, van a ser acciones fundamentales, ¿no? La más fundamental, pues ahí como dice, va a ser la acción ansiolítica, ¿no? La capacidad que tienen las benzodiazepinas para calmar la ansiedad es impresionante, ¿no? No ha sido todavía superada por otros fármacos, ¿no? Que puedan ser de una forma tan aguda y tan rápida, ¿no? Un paciente que está con un estado de ansiedad, uno le da una benzodiazepina, ¿no? Y a los 3 a 5 minutos, pues, es otra persona, ¿no? Es otra persona. Pero eso le lleva a la adicción, eso le lleva a abusar de este fármaco, ¿no? La acción relajante muscular hemos dicho que se va a dar básicamente por la acción a nivel de la médula espinal, ¿no? Por el Z2. La acción anticonvulsivante es la más potente, ¿no? La acción hipnótica, ya hemos dicho que es el mantenimiento del sueño, ¿no? Pero tiene un gran inconveniente, ¿no? Que va a disminuir el sueño REM, ¿no? Es decir, o sea, la persona puede estar durmiendo, ¿no? Pero lamentablemente ese sueño no va a ser reparador, no va a ser un sueño que va a ser como un sueño normal, porque la cantidad de sueño REM disminuye durante la noche, ¿no? Y no así, ¿no? Y ahí sacan mucha ventaja los compuestos Z. Los compuestos Z, ¿no? Tienen menor tiempo de acción, suprimen menos el sueño REM, ¿no? Y son, ¿no? Al día siguiente, después de la noche, no va a tener efectos residuales. En cambio, todas las benzodiazepinas tienen efecto residual al día siguiente de haber consumido ese fármaco, ¿no? Otro efecto
muy importante es el efecto amnésico, ¿no? La persona va a tener una amnesia anterógrada, ¿no? Anterógrada, no retrógrada, sino anterógrada. Es decir, que desde el momento en que toma el fármaco, no va a recordar, no va a recordar. Entonces, repetimos, ¿no? ¿No? Primera acción es, ¿no? ¿No? Ansiolítico, hipnótico, sedante, miorelajante, amnésico y anticonvulsivante, ¿no? Anticonvulsivante. Muy bien. Las benzodiazepinas podemos clasificarlas, ¿no? Según su vida media en 4 categorías, ¿no? Las de acción ultracorta, ahí está el midazolam y el triazolam, ¿no? El triazolam ahora lo han puesto en la acción corta, ¿no? Ultracorta midazolam, ¿no? Rápidamente actúa, 5 a 10 segundos que uno ha puesto el fármaco ya está actuando. Fármaco de acción corta, ¿no? Esta semivida de menor de 6 horas como el triazolam, el zolpidem, bueno, pues ahí está confundiendo ya con los compuestos Z, ¿no? Porque los compuestos Z como el zolpidem, la sopiclona, ellos tienen menos de 6 horas de vida media y por lo tanto son los mejores fármacos para inducir sueño a una persona, ¿no? El triazolam también está ahí, ¿no? Medicamentos de acción intermedia, está Solante, Tenazepam, y los de acción larga, ¿no? El flurazepam, el diazepam, clordiazepam y el coazepam. Los fármacos como el alprazolam y el clonazepam están en los de acción corta, ¿no? Pero ese tiempo de vida media realmente pues hay que observarla un poquito, ¿no? Acá está, ¿no? Los compuestos de acción ultracorta, menor de 6 horas, bueno, a los 30 minutos ya no hay, a las 3 horas ya no hay nada. Compuestos de acción corta, una semivida menor de 12 horas, ahí eso es importante recordar, que más o menos tienen una vida media de 12 horas. Pero ¿quién de los pacientes, por ejemplo, duerme 12 horas, ¿no? Paciente que tiene insomnio, un paciente que no duerme, que no concilia bien el sueño, generalmente duerme menos de 8 horas, ¿no? Por lo tanto, tiene 4 horas de efecto residual. Cuando va a despertar el paciente, puede tener insomnio de rebote o puede tener ansiedad al despertar, ¿no? Los pacientes, ¿no? Entonces, al día siguiente, esto se va a repetir y se va a repetir. Finalmente, pues, el paciente no va a conciliar el sueño si no consume el producto. Y ahí es el asunto de la adicción, ¿no? En cambio, los compuestos intermedios, ¿no? Peor será, pues, por esto, ¿no? Su vida media entre 12 y 24 horas pueden tener efectos residuales hasta la primera mitad del día, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Según algunos estudios que han hecho, ¿no? Estas benzodiazepinas era pues la causa número 1 de por qué había incluso accidentes de tránsito, ¿no? En algunas personas, porque con ese efecto residual en la primera mitad del día, pues las personas manejaban prácticamente durmiendo, ¿no? El insomnio de rebote también muy importante, ¿no? Al día siguiente, pues el paciente que ha tomado este medicamento, pues lamentablemente no va a conciliar el sueño si no toma el fármaco. Y eso puede dar incluso, ¿no? Una adicción, ¿no? También ya se va a producir los síntomas de abstinencia. Y los de acción larga, más de 24 horas, pues su objetivo básicamente es sedar al paciente por varios días, ¿no? Durante días, como en una abstinencia alcohólica, como por ejemplo en estados de agitación psicomotriz, como por ejemplo en convulsiones, ¿no? Donde uno quiere que el fármaco dure varios días y pueda, mientras tanto, hacer otro tipo de intervención para poder corregir su enfermedad, ¿no? El metabolismo, y esto también ha sido pregunta del recetado médico, bien, sea cual fuera el fármaco, todos van a ir a una vía común, ¿no? Y la vía común de metabolismo de las benzodiazepinas es la glucoronización. Si bien es cierto, algunos pueden ser desalquilados, hidroxilados o oxidados, ¿no? Pero todos van a ir a la glucoronización, que es el metabolismo común de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, la aplicación puede ser por vía intramuscular, por vía endovenosa,
puede ser por vía rectal, por vía nasal, ¿no? Mucha gente, incluso que tiene adicción, ¿no? Puede usar esto en spray nasal, ¿no? Su concentración es óptima, ya a las 2 horas, ¿no? Ya atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Todos atraviesan, ¿no? Son moléculas que van a pasar rápidamente al cerebro, ¿no? Incluso, ¿no? Se van a almacenar en el cerebro, no se van a almacenar en el tejido adiposo, en el tejido graso. Y al decir graso no estoy hablando solamente de la grasa, ¿no? Estoy hablando de cualquier tejido que tenga grasa, incluyendo el cerebro. Muchas personas, para despertar, ¿no? Cuando tienen problemas hepáticos o problemas renales, muchas personas pueden despertar hasta después de los 7 días, ¿no? De haber consumido el fármaco, ¿no? Entonces, así es que hay que tener mucho cuidado. También en los pacientes renales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos fármacos porque puede retrasar la eliminación del fármaco, ¿no? Entonces se va a eliminar por vía renal, por vía biliar, por vía heces, ¿no? Los efectos colaterales, al ser fármacos hipnóticos, sedantes, no van a ser depresores del sistema nervioso, ¿no? Pueden producir, ¿no? Alteraciones, ¿no? Psicomotrices, caídas, ¿no? Nunca den benzodiazepinas en un anciano. No es de primera elección darles, ¿no? A un anciano, porque los efectos de las benzodiazepinas en un anciano pueden durar días. Así es que tengan mucho cuidado con el uso de estos fármacos. También puede producir lo que se llama la anestesia emocional, ¿no? Cuando el paciente pues simplemente se vuelve apúlico, ¿no? Es decir, no le importa lo que haga, ¿no? Otro efecto colateral es la somnolencia, ¿no? ¿No? Y otras ya más severas, ¿no? Aquellas que son relacionadas a sus efectos, como hipotensión, ¿no? Paro cardíaco, ataxia, alteraciones mentales, dependencia, sedación excesiva, hipotonía muscular, ¿no? Tolerancia cruzada entre las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, y eso se va a darse, ¿no? De acuerdo al uso del fármaco y al tiempo de uso, ¿no? La dependencia, sobre todo, estará ligada a eso, ¿no? O sea, por lo menos más de 2 semanas de consumo va a dar dependencia y tolerancia. Pero, por favor, esto recuerden, ¿no? Recuerden, los que están en clases todavía, ¿no? La dependencia de las benzodiazepinas se puede dar desde la primera dosis. Interacciones medicamentosas, ¿no? Con anticonvulsivos, anticonceptivos, ¿no? Que van a tener efectos sobre su metabolismo principalmente. Todas las benzodiazepinas están contraindicadas en el embarazo porque pueden producir labioleporina en durapalatina, ¿no? Y también puede dar, al igual que los barbitúricos, agitación psicomotriz paradójica, ¿no? Que lo hemos visto varias veces en la UCI, ¿no? Su antagonista, o es decir, su antídoto es una benzodiazepina, que es el flumazenilo. El flumazenilo describe claramente lo que se llama un agonista inverso, ¿no? Ese es el efecto químico, ¿no? Que tiene a nivel del receptor, ¿no? Agonista inverso. Y este agonista inverso, ¿no? Va a unirse con tanta afinidad a los sitios GABA que va a desplazar, ¿no? A las benzodiazepinas, ¿no? Y lo que va a hacer es no estimula el receptor. O sea, se une con afinidad al receptor, pero no estimula el receptor. Eso se llama un agonista inverso, ¿no? El flumazenilo es una benzodiazepina, ¿no? Y la presentación es de 0.5 miligramos por mililitro, por 5 mililitros. El otro día nos tenía una paciente, ¿no? Que iba a viajar a Lima, necesitábamos, ¿no? De su estado de sensorio usamos flumazenilo, pero lamentablemente no había, en todo el Cusco no hay, ¿no? Y por ahí alguien, no sé, pues nos oyó buscando este fármaco y nos prestó una ampollita de flumazenilo, ¿no? Así que el flumazenilo también es oro para revertir los efectos
¿no? De las benzodiazepinas, ¿no? Los usos terapéuticos, ansiolíticos, hipnóticos, ansiolítico, muy buen efecto, pues, ¿no? Sobre todo en cualquier situación de ansiedad, ¿no? ¿No? Estrés postraumático, ¿no? Puede ser algunas fobias, pánicos, ¿no? Se puede usar, ¿no? El efecto hipnótico, igual, ¿no? Anticonvulsivo, relajante, amnésico, ¿no? Y acá están los fármacos con sus respectivas dosis, ¿no? El alprazolam, ¿no? 0.5 miligramos, 1 miligramo, clonazepam, ¿no? Desde 0.5, clonazepam, ¿no? Clonazepam es uno de los medicamentos más importantes de este grupo, ¿no? Pero hemos dicho cuál es el fármaco prototipo, hemos dicho que es el diazepam, ¿no es cierto? El diazepam, eso tampoco se olvide, ¿ya? Porque es importante que recuerden eso. El diazepam además tiene una característica importante, ¿no? Que tiene una difusión facilitada al cerebro, ¿ya? Por eso es el antiepiléptico más importante, o diría yo, es el fármaco en una crisis convulsiva más importante de este grupo, ¿no? Entonces hay que tener presente que el diazepam es el fármaco de elección en convulsión aguda, ¿no? En convulsión aguda, ¿no? En Estados Unidos, como ya les vuelvo a mencionar, usan el lorazepam, ¿no? Lorazepam. Este clonazepam viene bajo la forma de Satrix, ¿no? Y existe una presentación que es la presentación sublingual, ¿no? Que es el Satrix sublingual. Este Satrix sublingual pues, es una maravilla, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo que graben esto porque lo van a usar mucho. Una persona que está muy ansiosa, descontrolada, ¿no? O con una abstinencia alcohólica y no puede controlarse, el Satrix sublingual es muy, muy importante tenerlo incluso en la cartera, ¿no? O en el bolsillo, ¿no? Muy bien. Entonces, indicaciones, trastornos de angustia, fobia, ansiedad, trastornos de fobia simple, trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de depresión o ansiedad, obviamente, insomnio, abstinencia alcohólica, cuadros de catatonía o acaticia, ¿no? Estos fármacos son uno de los fármacos de elección, ¿no? También igual en crisis convulsivas, ¿no? Crisis convulsivas, ¿no? El fármaco de elección sigue siendo el diazepam. No va a cambiar, creo que son mucho tiempo, ¿no? Contraindicaciones, conductores, miastenia gravis. ¿Por qué? Porque empeora la debilidad muscular, ¿no? Depresión respiratoria, no se debe usar. Si vas a usar benzodiazepinas, tienes que tener al lado un tubo, ¿no? Sobre todo cuando vas a dar por viento venoso. En el primer trimestre de embarazo, durante el parto, no se debe dar porque produce, ¿no? Flacidez de recién nacido, ¿no? Y muerte, ¿no? Si es que no se le intuba, ¿no? Finalmente, los agonistas de las benzodiazepinas, ¿no? Ya hemos mencionado que no tienen nada que ver con benzodiazepinas, ¿no? Sino que son análogos, ¿no? Y que van a tener su efecto como hipnótico y como sedantes, ¿no? No tienen casi acción ansiolítica, no tienen acción anticonvulsiva, no tienen acción amnésica, tal vez a grandes dosis, pero no está diseñado para eso. Su acción básicamente va a ser hipnótica y sedante, ¿no? Para inducir el sueño y mantener el sueño. Por su vida media, menos efectos colaterales y menos tasa de también dependencia, ¿no? Con estos fármacos, ¿no? En este caso el Sarleplon se puede usar de 5, 10 miligramos, 20 miligramos, ¿no? Una hora en promedio unos 15 minutos antes de dormir y se va a inducir el sueño. Y la ventaja también, no se olviden que no altera el sueño REM, o altera muy poco el sueño REM, ¿no? Igual el Zolpidem, ¿no? De 10 miligramos, también está aprobado por la FDA y es el que menos altera el sueño REM. La isopiclona, igual, ¿no? El antiómero de la sopliclona,
¿no? Que también se va a usar, ¿no? En la inducción del sueño, ¿no? 1, 2, 3 miligramos, dependiendo de la dosis, ¿no? Para producir hipnosis, ¿no? En la inducción del sueño también se está estudiando mucho lo que es la melatonina, ¿no? Y el ramelteón, ¿no? La melatonina es una molécula, ¿no? Que va a regular el ritmo circadiano. Entonces, en condiciones de oscuridad se va a producir melatonina a partir del metabolismo de la serotonina, ¿no es cierto? Entonces, esta melatonina ya ha sido también sintetizada y se puede usar, ¿no? En tabletas, ¿no? ¿No? Hay tabletas de 5 y 10 miligramos y se usa 30 minutos antes de dormir y produce sueño, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aumentar la concentración de melatonina en los núcleos supraquiasmáticos, ¿no? Y producir sueño, ¿no? Y esto tiene que ser, o sea, el mejor uso de la melatonina es sin luz, ¿no? Cuando se va a dormir, ¿no? Igual también, ¿no? El tamimelteón es otro fármaco también, ¿no? Que va a actuar sobre los receptores de melatonina, ¿no? Para el tratamiento del sueño, ¿no? Ahora, seguramente muchos están preguntándose qué le doy a un paciente que tiene trastornos del sueño, ¿no? Lo mejor es lo natural, ¿no? Empezar tal vez con cápsulas de melatonina, ¿no? Si no hace efecto esto, pues se podría usar las benzodiazepinas, ¿no? La melatonina, la ventaja que tiene es que es una sustancia natural. Segundo, es que no induce dependencia. No se ha visto casos de dependencia por estos medicamentos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Tiene un buen efecto a nivel, ¿no? de la inducción del sueño. Muy bien, jóvenes. Yo creo que hasta acá nos vamos a quedar. Dios, me hubiera gustado estar en clases, ¿no? Pues lamentablemente la autoridad universitaria no ha promovido pues, el uso de las clases virtuales. Entonces, ojalá que para el miércoles ya esté libre pues la universidad, ¿no? Muy bien, Micaela, dinos por favor. Doctor, buenas noches. Disculpe, al inicio tuve problemas con internet y no pude entrar a la sala. No sé si me podría considerar la asistencia. No, señorita, nadie consideró. La lista ya está tomada, señorita, va a disculpar. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Doctor, tengo una pregunta. En caso de un paciente con epilepsia, el tratamiento de primera elección va a ser una benzodiazepina. Y luego, si no funciona o si no lo tenemos, usamos recién los barbitúricos, como el fenobarbital. ¿Verdad, doctor? No. Eso no es correcto. Ah, ok. Lo que vamos a hacer es, o sea, ustedes tienen que considerar que la convulsión tiene dos periodos. Una convulsión que es la convulsión aguda, es el periodo de convulsión aguda, y el otro es una epilepsia, una convulsión que se va a ir repitiendo en el tiempo, por alguna razón. Durante la convulsión aguda, el tratamiento de elección va a ser el diazepam. Pero el fenobarbital, pero existe otros fármacos que van a tratar las convulsiones. O sea, lo único que estás haciendo que da el diazepam es detener la convulsión, pero no tratar la convulsión. Cuando tú vas a diagnosticar la causa de la convulsión, en el tratamiento, que existe como 20 medicamentos para eso, si no funcionan los anticonvulsivos clásicos, recién ahí se puede usar el fenobarbital. El fenobarbital también se puede usar en la crisis aguda. Cuando tú has dado, por ejemplo, diazepam, fenitoína, ¿no? Y no cede la convulsión, podemos usar el fenobarbital. O sea, el fenobarbital se puede usar en la convulsión aguda y en la convulsión crónica, pero como segunda línea, no es un fármaco de elección. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar bien en clase cuando hagamos el capítulo de convulsiones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no es así. Ojalá que ya esté abierto la universidad. Ojalá. Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, doctor. Cuídense. Gracias, doctor.